¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a todos aquellos que se incorporan en este punto a este informativo. Buenos días, España. Desde las 7 en punto, contándoles lo más importante de España y del mundo, aquí en la Inter, desde hace 1 minuto y 22 segundos, también a través de Intereconomía Televisión, para volver a repasar la actualidad y para comentarla dentro de 28 minutitos, a las 8:30, con nuestros tertulianos de hoy, con Eduardo García Serrano, con Antonio Alonso Timón y con Abel Veiga. No se lo pierdan porque tenemos temas muy interesantes sobre la mesa. Por ejemplo, el primer juicio del caso de los ERE andaluces, que arranca hoy. ¿Dónde? En la Audiencia de Sevilla, con 22 exaltos cargos de la Junta Andaluza en el banquillo, entre ellos los expresidentes socialistas de esa región, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y 7 consejeros. Fernando Ballesteros, buenos días de nuevo. Buenos días. Están acusados de crear y de mantener un sistema de concesión ilegal de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que presuntamente permitió un reparto discrecional y arbitrario de cerca de 855 millones de euros de dinero público a través de la Consejería de Empleo entre 2000 y 2011, según la instrucción. El juicio comienza hoy a las 10 de la mañana. El fiscal pide 10 años de inhabilitación para Manuel Chaves por prevaricación y para José Antonio Griñán, también es presidente, 6 de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación. María Mera, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. El Tribunal de Cuentas ha ordenado, por otra parte, el embargo preventivo de la vivienda particular del expresidente catalán Artur Mas y de otros 3 exconsejeros catalanes como parte del pago de la fianza de más de 5 millones de euros que se les impuso, ya saben, por usar fondos públicos para organizar y celebrar una consulta ilegal separatista el 9 de noviembre de 2014. Tras consignar 2.940.000 euros en efectivo, Mas y los exconsejeros Francesc Homs, Joana Ortega, Irene Rigau y el secretario general de Presidencia, Jordi Vilajoana, depositaron el pasado 23 de noviembre varios inmuebles como garantía para cubrir la fianza, que ascendía a un total de 5.270.000 euros. Ahora la instructora del Tribunal de Cuentas ha ordenado a los registros de la propiedad competentes que procedan a ejecutar el embargo provisional de esos inmuebles. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, planteó ayer la necesidad de abordar un nuevo modelo de financiación autonómica. En declaraciones a los medios, tras una reunión con empresarios en Fomento de Trabajo en Barcelona, explicó que durante el encuentro hablaron sobre la convivencia social y las consecuencias económicas del proceso independentista y expresó la necesidad de dar un impulso a la inversión pública en Cataluña con los nuevos planes de infraestructuras para que sea un motor de atracción para inversores. También reclamó que el nuevo gobierno que salga de las elecciones del 21 de diciembre represente al conjunto de los catalanes y, por otro lado, se mostró contraria al boicot a productos catalanes porque lo considera irracional y contrario a la convivencia. Para animar a todos los españoles al consumo de productos catalanes, en primer lugar por el respeto que merecen los empresarios y los trabajadores de esta tierra. En segundo lugar, por poner en valor la calidad de todos ellos. En tercer lugar, porque nadie tiene por qué pagar las consecuencias de la irresponsabilidad del exgobierno independentista de la Generalitat. Bueno, el expresidente catalán, entre tanto, y candidato de Juntos por Cataluña, el golpista huido de la justicia Carles Puigdemont, recordad, compañeros, no es un preso político ni está en el exilio, es un fugado de los tribunales, que no quiere que lo metan en prisión. Bueno, pues se ha comprometido a volver al Palacio de la Generalidad si ganase las elecciones del día 21. Así lo dijo en una rueda de prensa por videoconferencia desde Bruselas, organizada por la Agencia Catalana de Noticias, en la que ha vuelto a insistir en que no da por válida la destitución del Gobierno y se mostró convencido de que estas elecciones son para blanquear una decisión ilegítima tomada por una minoría en Cataluña que está gobernando el país de forma ilícita. Puigdemont se pregunta si pesan más las esposas o los votos. Què pesa més, les manilles o els vots? Aquí no hi ha rebel·lió, aquí no hi ha sedició, aquí no hi ha conspiració per la rebel·lió, per favor. Això és una fantasia, i és una fantasia d'arquitectura política. I per tant, és clar que exigim la retirada del cas, i immediatament. Ha afirmado también que si una mayoría independentista gana las elecciones se verá que la recta del tripartito, en alusión a PP, PSOE y Ciudadanos, no funciona, y se ha preguntado con qué base legal y democrática se podrá mantener el 155 si sale derrotado en los comicios. Puigdemont denuncia que la única unilateralidad ha sido la del 155 y afirma que la voluntad de la mayoría de catalanes, también de los independentistas, es el diálogo. Lo dicho por Puigdemont, que no ve un plan alternativo a que si las fuerzas separatistas tienen la mayoría, él sea
sea restituido como presidente, choca con lo que sostiene Esquerra. Y es que los republicanos mantienen su objetivo de investir presidente a su candidato Oriol Junqueras, aunque siga en prisión provisional. Así lo dijo ayer en una entrevista en el diario Ara el exconseller excarcelado y número 5 en la lista, Carles Mundó, quien insiste en que hay que ser coherentes con el resultado de las urnas en las elecciones, de tal forma que si gana Esquerra Republicana, su cabeza de lista debe ser el candidato a la presidencia. En cuanto a lo que es propiamente la campaña electoral, la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pedía ayer prudencia ante esos buenos resultados que todas las encuestas pronostican para su partido, aunque eso sí reconoce, le dan esperanza porque en su opinión transmiten el mensaje de que no es una utopía acabar con el llamado procés y empezar una nueva etapa política en Cataluña. Yo soy muy prudente y siempre lo digo, y hay que ser muy prudente con las encuestas, pero lo que sí que nos tiene que servir estas encuestas es para ver que es posible, que no es ninguna utopía el poder acabar con el procés e iniciar una nueva etapa política en Cataluña. Así que con la ilusión de saber que es posible, pero con la prudencia de saber que se tiene que hacer y que se tiene que ir a votar el 21, pues trabajando muy duro, pero bien animados. Ante la posibilidad de que su candidatura no consiga el consenso necesario para formar gobierno, a pesar de ser la más votada del bloque no independentista, Arrimadas insiste en la postura de Ciudadanos, que debe gobernar la lista con más apoyos. La candidata a la presidencia de la Generalitat reconoce que hay una importante parte de Cataluña que quiere salir de España, lo que atribuye a que se lleva muchos años trabajando en esto, con muchos recursos, dinero y medios. Pero tiene claro cómo hay que darle la vuelta a esta situación. Primero, respetando a todos los catalanes. Segundo, no diciéndoles las mentiras de que la Arcadia feliz de la independencia soluciona nuestros problemas. Tercero, trabajando en lo que nos une, en la sanidad, en la educación, en la dependencia, porque eso va a favorecer la vida de todos los catalanes. Y cuarto, es reformando España. En cuanto a las medidas concretas que propone para Cataluña en su programa electoral, Inés Arrimadas cita un plan de choque urgente para el retorno de empresas que pasaría, entre otras cosas, por una bajada de impuestos que no sería generalizada para que la comunidad autónoma sea competitiva fiscalmente para empresas y autónomos. Mientras tanto, Albert Rivera se niega a hacer cábalas de despachos y sillas antes de que se pronuncien los catalanes. Lo dejó claro cuando le preguntaron por si están dispuestos a ceder la presidencia de la Generalitat a Miquel Iceta si el bloque constitucionalista suma apoyos para gobernar. Por otro lado, y a propósito de las declaraciones de Xavier García Albiol, quien comparó a Ciudadanos con el líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, y dijo que ambos querían que el PP se hundiese, Rivera dice que no es momento de entrar en rifirrafes, sino de unir fuerzas contra el separatismo. El propio García Albiol considera que la alternativa constitucionalista cada día toma más fuerza de cara a las elecciones frente a la radicalidad, dice, de un independentismo que ha demostrado ser una gran estafa para sus propios seguidores. Albiol cargó contra los dirigentes independentistas que se han quitado la careta, ha dicho, y han vuelto a apostar por la vía unilateral que ha llevado a Cataluña a la peor crisis social, política y económica de los últimos 40 años. El candidato popular está convencido de que el bloque constitucionalista logrará la mayoría parlamentaria el 21 de diciembre, pero recuerda que el voto útil en este momento es el de su partido, el único, dice, que puede garantizar la formación de un nuevo gobierno para que vuelva a la normalidad y la confianza a Cataluña. Por otro lado, criticó al PSC, que votó a favor en Girona del cambio de nombre de la Plaza de la Constitución. Nos parece que es inadmisible. Nos parece que el Partido Socialista no puede estar instalado día sí, día también al lado de los partidos independentistas. Creo que es una provocación al sentido común que el Partido Socialista de Cataluña en la ciudad de Girona haya votado favorablemente a cambiar el nombre de la Plaza de la Constitución por Plaza 1 de Octubre. Yo le diría a Miquel Iceta que no puede estar constantemente poniendo una vela a Dios y otra vela al diablo. Pues no sé de qué se sorprende el señor García Albiol, porque el PSC ha estado en un tripartito separatista, señor García Albiol, ¿no lo sabía usted? Fue hace muy poquito tiempo. Nada ha cambiado en ese partido para que usted se sorprenda ahora. El vicesecretario general de Comunicación del PP, entre tanto, Pablo Casado, defendía ayer en el Fórum Europa que el voto a su formación en las elecciones del día 21 es útil porque piensa que es ahora el momento, al contar con toda la información, de impulsar investigaciones para descubrir lo que la Generalidad estaba ocultando, como las que muestran que se pudo gastar dinero público para impulsar la agenda separatista. Casado mostró respeto a los procedimientos judiciales y aseguró que el gobierno está comprometido a que se cumpla la legalidad. Lo dijo durante la presentación del ministro de Fomento Íñigo de la Serna en ese foro. Por último, ante las manifestaciones de retomar la vía independentista unilateral después del 21 de diciembre, denunció que la unilateralidad es un eufemismo de la ilegalidad en la que están volviendo a incurrir
los partidos separatistas. Yo creo que es bueno también que los catalanes vean que se estaba utilizando mal sus recursos de forma indiciaria para un proceso de ruptura que además este último fin de semana parece que todavía los independentistas no renuncian a él, ¿no? Y esa unilateralidad es un eufemismo para ocultar la ilegalidad que están volviendo a proponer y que pensamos que la mejor oportunidad para dar un portazo a esa ilegalidad y a esa quiebra de la convivencia y a esa ruina económica es el 21 de diciembre apostando por una alternativa que no sea independentista. Y el candidato del PSC, Miquel Iceta, ha prometido un plan de choque social para el que va a destinar hasta 3.000 millones de euros a lo largo de la legislatura, financiado a partir de reestructuración de gasto no prioritario y nuevos ingresos del modelo de financiación autonómica. Iceta anunció su plan en un acto en Barcelona ante 300 personas, concejales y un centenar de alcaldes del partido en Cataluña como Núria Marín, Ángel Ros, Josep Félix Ballesteros, Núria Parlon, Antonio Balmón y el hasta hace poco segundo teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. El candidato se compromete a que no habrá ninguna obligación para los ayuntamientos sin financiación suficiente o ninguna política pública sin conexión con el mundo local. Y ha entrado en campaña electoral también el ex primer ministro francés, Manuel Valls, que pide una solución sutil y pactada entre Cataluña y el resto de España para evitar, dice, que el conflicto separatista catalán acabe perjudicando el frágil a la par que extraordinario proyecto europeo. Valls, que por la mañana se reunió con el candidato del PSC, Miquel Iceta, y que participó en un acto junto con la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, justificaba en Antena 3 su implicación en la campaña catalana porque en España, dijo, se juega parte del destino de Europa. Y entonó el mea culpa, reconociendo que Europa debería haber reaccionado antes en este asunto. Yo lo que pienso es que, sobre todo los dirigentes europeos, lo mejor hubiéramos tenido que decir claramente las cosas antes del 1 de octubre, no la vigilia, mucho antes. Bueno, y de la borrasca Ana, en concreto en Madrid, hemos tenido, la verdad, poca noticia. En otros lugares de España, bastante. Pero ya ha pasado y el temporal remite en todo el país, aunque sus coletazos todavía se han sentido en las últimas horas en la parte oriental de la cornisa cantábrica y en el norte de Levante. Cantabria tenía activado ayer el aviso naranja por riesgo de nevadas y fuerte oleaje, un fenómeno que también mantiene en alerta naranja La Coruña, Asturias y las provincias de Pontevedra, Lugo, Vizcaya y Guipúzcoa, así como las 7 islas del archipiélago canario. En una docena de provincias los avisos se producen por frío intenso. El viento seguirá soplando en el norte peninsular, el Valle del Ebro y Baleares, pero con mucha menos fuerza. Y sepan también que un hombre de 55 años, un suceso absolutamente lamentable y penoso que vamos a comentar hoy en nuestra tertulia, Víctor Laínez, ha muerto en el Hospital Clínico de Zaragoza a causa de muerte cerebral producida por las lesiones sufridas en la madrugada del pasado viernes cuando fue agredido por un sujeto de 33 años que le recriminó llevar unos tirantes con la bandera de España. El presunto agresor está detenido desde el pasado lunes y estaría vinculado a movimientos antisistema y estuvo ya en la cárcel por agredir a un agente. El suceso ocurrió en la zona de copas de la calle Heroísmo, en uno de sus bares. La investigación también está a la espera del resultado de la autopsia para saber por qué fue golpeada la víctima, ya que el presunto autor ha declarado que fue un único puñetazo en el bar, aunque la policía trata de averiguar si lo hizo con algún objeto. Según el Heraldo de Aragón, de hecho, podría haber empleado una barra de metal o el sillín de una bicicleta. La víctima era simpatizante de Falange Española, que dice que el asesinato obedece a motivos de discriminación y persecución ideológica y que ha anunciado que presentará una acusación popular en los juzgados. Y un asunto más, la Fiscalía de Lérida pide 6 años de cárcel para Fernando Blanco y Margarita Garau. Son los padres de Nadia, la niña que padece tricotidostrofia por un presunto delito continuado de estafa por el cual se habrían quedado más de 1 millón de euros de la asociación Nadia Nerea, que crearon para recaudar fondos y tratar a su hija de la enfermedad rara que sufre. Según el escrito fiscal, los padres de la menor, que sí padecía esa enfermedad, aunque su vida no estaba en riesgo, crearon la asociación con el ánimo de obtener un lucro patrimonial ilícito y fue una excusa para recaudar fondos con la intención de destinar el dinero recaudado a su propio consumo y ocio. Además, el fiscal cita las numerosas entrevistas que ofrecieron los padres en medios de comunicación, así como las donaciones que recibieron por parte de anónimos. Son las 8:15 de la mañana. Hacemos una pausa para la publicidad. A la vuelta con Fernando Ballesteros y María Mera les resumimos lo más destacado de la información internacional y a las 8:30, en 15 minutos, no se lo pierdan. La tertulia hoy con Eduardo García Serrano y con los profesores Antonio Alonso Timón y Abel Veiga.
Son las 8:19 de la mañana, 7:19 en Canarias. Vamos a repasar en los próximos minutos lo más destacado de la crónica internacional, que hoy en primer lugar nos tiene que llevar hasta Birmania, porque Naciones Unidas ha reclamado garantías a su gobierno para permitir un regreso seguro de los refugiados en rohingyas huidos a Bangladesh. Han defendido el jefe de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, Jeffrey Feltman, que la repatriación y las políticas de reconciliación van a fracasar si no hay rendición de cuentas y un Estado de Derecho no discriminatorio. En una reunión del Consejo de Seguridad, Feltman ha insistido en la necesidad de contar con medidas de seguridad públicas que respondan a los miedos y a la desconfianza entre las comunidades de Rakhine, en el estado birmano epicentro de la crisis. El representante de Naciones Unidas ha insistido en que el regreso de la población debe ir acompañado de esfuerzos de reconciliación y de un calendario para garantizar un retorno sostenible. Además, deben ser a los lugares originales de residencia o a puntos seguros y cercanos y nunca campamentos que prolonguen la segregación. La ONU considera clave que Birmania amplíe la libertad de movimiento de la minoría étnica que sufre múltiples restricciones y a quienes las autoridades birmanas consideran emigrantes bangladesíes y no ciudadanos del país. En este sentido, Feltman ha advertido de que exigir documentos que prueben la residencia en Birmania puede ser un requisito imposible de cumplir para muchos de los 640.000 refugiados huidos a Bangladesh. Pues nuestro protagonista sigue siendo el propio Jeffrey Feltman, el responsable de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, porque también ha asegurado que tras su reciente visita a Pyongyang hay una puerta entreabierta para una salida negociada con Corea del Norte. Un Feltman que viajó la pasada semana a la capital norcoreana y que informaba al Consejo de Seguridad ayer sobre los resultados de su visita, el primer contacto en profundidad entre la organización y el régimen de Corea del Norte en los últimos 8 años. Feltman ha declarado que el tiempo dirá sobre el impacto de las conversaciones, pero ha explicado que cree que se deja la puerta entreabierta y recalcaba que espera firmemente que la puerta para una solución negociada ahora se abra del todo. El líder norcoreano Kim Jong-un ha asegurado que su país aspira a convertirse en la potencia nuclear más fuerte del mundo, pese a las continuas condenas de la comunidad internacional con respecto a sus ensayos balísticos. Tanto la ONU como el régimen de Kim Jong-un consideraron durante las conversaciones que la situación que se vive en la península de Corea es la cuestión de paz y seguridad más tensa y peligrosa del mundo actualmente. Cambiamos de escenario. Un grupo de 59 congresistas demócratas ha solicitado al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes estadounidense la apertura de una investigación en la Cámara Baja sobre las acusaciones de supuesto acoso sexual contra Donald Trump. En una carta dirigida al presidente del comité, el republicano Trey Gowdy, y al representante demócrata Elijah Cummings, los congresistas piden indagar al considerar que los estadounidenses merecen conocer la veracidad de las acusaciones. El anuncio se produce un día después de que 3 de las al menos 16 mujeres que acusan al presidente de acoso sexual antes de ocupar el cargo pidiesen al Congreso una investigación sobre los hechos, lo que provocó que 5 demócratas exigieran la dimisión del mandatario. En una comparecencia ante los medios, la congresista Lois Frankel ha declarado que todas las partes merecen tener la oportunidad de alcanzar una resolución justa y ha recalcado que el abuso sexual no será tolerado en Washington. Y el presunto responsable del atentado de Nueva York, Akayetullah, ha sido acusado formalmente por las autoridades estatales y federales de varios delitos de terrorismo. Entre ellos, Ullah se enfrenta a cargos por apoyo a un grupo terrorista, uso de armas de destrucción masiva y por detonar una bomba en un espacio público. Y la urgente necesidad de financiación y de medidas concretas con las que combatir el cambio climático ha aflorado durante la cumbre Un Planeta, auspiciada en París por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien, erigido en el gran defensor de los acuerdos para preservar el medio ambiente, ha instado a la comunidad internacional a actuar con mayor decisión y rapidez contra el calentamiento global. Macron ha reunido en la capital francesa a medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno, así como a representantes del mundo financiero y de la sociedad civil, con el objetivo de incrementar la financiación y el apoyo a proyectos sostenibles. La cumbre, organizada por el Banco Mundial y Naciones Unidas, tiene lugar justo 2 años después de la adopción del Acuerdo de París, en el que 195 países se comprometieron a que el aumento de la temperatura global a finales de siglo no supere los 2 grados y, si es posible, los 1,5. Sin embargo, China, India y Canadá
3 de los mayores emisores de gases contaminantes del mundo solo han estado representados a nivel ministerial. Estados Unidos, por su parte, apenas ha enviado a un miembro de su embajada en Francia después de que el presidente estadounidense Donald Trump decidiera retirar a su país del Pacto de París. Y en Portugal, la Fiscalía ha implicado formalmente a 2 comandantes de bomberos por el devastador incendio del pasado mes de junio en la localidad de Pedrógão Grande, en el que murieron, recuerden, 64 personas y que está bajo investigación. Los delitos por los que ambos han sido imputados no han sido revelados y el proceso está bajo secreto judicial. Sí, uno de ellos es el segundo comandante del Centro Distrital de Operaciones de Socorro de Leria, Mario Cerol, responsable de la operación de socorro durante el incendio y tercero en la cadena de mando, que confirmó la decisión de la Fiscalía en declaraciones a la prensa lusa tras ser interrogado. El segundo implicado es el comandante de los bomberos de Pedrógão Grande, Augusto Arnaut, que fue interrogado el martes, según anunciaba la prensa la abogada de la Liga de los Bomberos Portugueses, Magda Rodríguez. La tragedia, que conmocionó al país, provocó además un terremoto político que desembocó tras una nueva oleada de incendios. Son las 8:26 de la mañana, las 7:26 en Canarias. Hasta aquí, desde las 7, les hemos contado cómo ha amanecido el día, este 13 de diciembre, miércoles, informativamente hablando. En 4 minutos, tras las señales horarias, a las 8:30 comienza el tiempo de análisis, el tiempo de reflexión. Será, como siempre, en la tertulia con Rafael Nieto. Así vivo. Así me gustaría vivir. Gestur gestiona la compra de la casa de su vida. Puede ser primera vivienda si trabaja cerca del aeropuerto, Alcalá, Corredor de Henares. Puede ser segunda vivienda para los que quieren vivir rodeados de naturaleza. Oportunidad. Chalet de 160 metros construidos, parcela de más de 250 metros, piscina, 119.000 euros total. Sí. Chalet de 160 metros construidos, parcela de más de 250 metros, piscina, 119.000 euros total. Grupo Gestur. Tantos años en esta radio cumpliendo nuestros sueños. Llamar en urbanización 949 820224. En Madrid 91 446 1962. Digilosofía es anticipar tus facturas en 3 clics y cobrar en 24 horas. Con la app Confirme en Santander, todas las pymes pueden consultar al instante las facturas pendientes de pago y gestionar su anticipo, sean o no clientes del Santander. Descárgate ya la app Confirme en Santander. Digilosofía, la filosofía digital del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es. Perdón, que soy el de antes. Es que se me olvidó decirles que en el chalet de 160 metros, en parcela de más de 250 metros, con piscina, el jardín ya está hecho y tiene 3-4 dormitorios, gran salón de 30 metros, cocina amueblada, garaje, 119.000 euros, precio total. ¿Y usted propone cómo lo quiere pagar? Mira que he anunciado cosas buenas, pero como esta ninguna. Gestur 91 446 1962. ¡Qué casa! 91 446 1962. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana, cuando te mueves por la ciudad o cuando disfrutas de tu tiempo libre, sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol. Soy tu amiga Meli Camacho y os quiero hablar del láser Cool, el láser frío. El láser frío mantiene mucho más tiempo el efecto rejuvenecedor en las células de tu cara, cuello y escote. Son solo 10 sesiones y se nota desde la primera. Es un tratamiento que te haces una sola vez en tu vida. Sin molestias, sin inyecciones, sin cirugía. Recuperas el óvalo de tu cara como cuando eras joven. Desaparece la flacidez, las ojeras, las bolsas, la papada. Llámame 91006-9642. Te va a encantar. 91006-9642. En la cuenca del río Alberche, en Villa del Prado,
Desde 1940, Bodegas Pago de Ritos. Buenos vinos de Madrid. Cepas viejas de casi 100 años con esa uva tan rica, garnacha, con aromas a frutas rojas y negras. La Bodega Pago de Ritos. El vino Valle de Ritos. Pruébalo. Radio Inter, la radio que esperabas. El Gato de la Mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Dirige Rafael Nieto. Son las 8 de la mañana y 31 minutos, seguimos de nuevo en directo, ahora ya en el tiempo de tertulia, en el análisis y en la opinión. Como todos los miércoles, el maestro, camarada y amigo Eduardo García Serrano. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Buenos días, España. Rafa, buenos días, Antonio. Gracias por estar con nosotros. Estaría bueno, un placer. Profesor Antonio Alonso Timón. Muy buenos días, don Rafael. Buenos días, gracias también por estar con nosotros. ¿Hace frío hoy en Madrid? Nada, solo 2 grados bajo cero en Las Rozas. Eso no es nada para un hombre del norte. Llevadero. Del norte de Extremadura. Totalmente llevadero, ¿no? Bueno, enseguida va a estar con nosotros el también profesor Abel Veiga y José Luis Fernández Santillana, que se me olvidé de anunciarlo, y también va a estar dentro de unos minutos con todos nosotros. Bueno, antes de entrar en materia, para templar un poco la temperatura corporal, anoche se pasó por Madrid un genio de la música popular, un norirlandés Van Morrison, llamado Van Morrison. No sé si alguno de ustedes dos tuvo ocasión de estar ayer en el Palacio de Deportes. No tuve la fortuna de estar. Vale. Yo tampoco, estuve aquí en El Gato, o sea que no pude asistir al concierto de Van Morrison. Hubiera ido encantado. Entradas entre los 55 y los 200 euros. Algunos dicen que muy bien pagados. Por ver a Van Morrison en directo, en fin. Cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, es como ver al Madrid. Ver al Madrid en la Champions, quiere decir. En la Champions. No, con el Fuenlabrada. Bueno, vamos a saludar a un hombre al que conocen ustedes muy bien, que es Javier Ortega Smith. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenos días. Vicepresidente de Vox. Tampoco tú estuviste viendo a Van Morrison anoche, ¿no? Lamentablemente no, estábamos preparando una querella urgente, hemos trabajado toda la noche para poderla anunciar esta mañana. Bueno, enseguida vamos a hablar de ello, Javier, pero yo antes quiero poner en la mesa un asunto que a mí me parece que es importante que podamos comentar, que es la muerte de esta persona que ha sido, al parecer, golpeada brutalmente y agredida salvajemente por un energúmeno que ya había dejado parapléjico a un policía hace unos años y que ya estuvo 5 añitos, me dicen, en prisión por ese crimen también, y que ahora, pues después de una discusión en un bar, porque una persona llevaba, un hombre, unos tirantes con la bandera de España, primero le dio un puñetazo dentro del bar y después, según algunas fuentes, lo agredió con una barra de hierro en la cabeza por detrás, por la espalda, por tanto, sin posibilidad de que se pudiera defender. Claro, en un país donde llevamos 40 años escuchando que el gran peligro de la democracia es, al parecer, la extrema derecha, que no sabemos muy bien dónde está, porque algunos no la encontramos, lo que vemos es que los delitos de odio, la mayoría de delitos de odio, los protagoniza la extrema izquierda. Sí, este ha sido un hecho tremendo, un asesinato cobarde
perpetrado por la información que tenemos por varios individuos, por esta alimaña que ya había cometido gravísimo delito de dejar tetrapléjico, como estabas comentando, a un guardia urbano, unos individuos de grupos de la extrema izquierda. Esta alimaña, Javier, perdona que te interrumpa, sí. se llama Rodrigo Lanza. Lo digo porque los nombres de los criminales conviene decirlos para que la gente sepa quién es. Rodrigo Lanza, que ya había dejado, ya digo, parapléjico en el año 2005, creo, a un agente de policía. Fíjate, Rafa, que el otro día en tu programa teníamos que lamentar que no se invitara a la familia de José Francisco Alcaraz, y me ha venido a la cabeza cuando has dicho que los nombres de los criminales hay que decirlos alto y claro, porque resulta que lo de los criminales se suele omitir, pero cuando debería estarse diciendo alto y claro, y en cambio el que debería recordarse todos los días es al de las pobres víctimas, ¿no?, del terrorismo. Pero yo, refiriéndonos a este asunto, inmediatamente nos ha conmocionado tanto que nos hemos puesto a trabajar. Fue anoche cuando en Intereconomía dábamos el anuncio de que ya estábamos trabajando los servicios jurídicos en la preparación de la querella, y ha sido una noche larga porque ha habido que prepararla, que revisarla. Incluso puedo contar con emoción cómo localizaban al procurador, que estaba ya en su casa cenando con su familia, y el procurador regresaba a su despacho para que se pudiera remitir desde allí. En fin, quiero decir con esto que hay que reaccionar. Y claro, vamos a ver la hipocresía de los medios de comunicación y de las instituciones en Aragón. ¿Cómo no va a haber una convocatoria de manifestación? ¿Cómo no van a salir en primera plana de los titulares? Es decir, como si hubiera sido, lamentablemente, pues pensemos, por ejemplo, que hubiera sido uno de la CUP el que hubiera sido asesinado, o de Esquerra Republicana. Tendríamos manifestaciones por toda España. Pablo Iglesias saldría a ponerse al frente de ellas. Estarían los secesionistas diciendo que el terror del Estado ha cometido un gravísimo crimen. Pero a este pobre hombre que salía, pues no sé, de su casa o de un bar, de tomar un café, y que por llevar una bandera de España, ¿por qué es eso? Llevaba una bandera de España, porque si llega a llevar pues la estelada, o lleva a llevar, no sé, la bandera republicana, pues a lo mejor otros estarían ahora bramando, ¿no? Es terrorífico. El delito de odio, como anunciaba, se está extendiendo. Al final, y ha habido varios incidentes. Recuerdo en este momento pues un chico joven que por llevar un polo también con la bandera de España sufrió amenazas y tuvo que esconderse en un bar y llamar a la policía. En fin, quiero decir que estos criminales que se mueven por el odio, pues no tienen límite, y el límite tenemos que ponerlo el resto de los españoles, en los tribunales y en la calle, en manifestaciones contra esta gentuza. José Luis Fernández Santillana, bienvenido también a esta tertulia. Gracias días por estar con nosotros. Bueno, cualquiera de los tres, Eduardo, José Luis o Antonio Alonso Timón, yo insisto, me pregunto qué hace este neandertal en libertad cuando dejó tetrapléjico de una pedrada en el año 2006 a un policía. Es decir, un tío que hace 10 años deja tetrapléjico a una persona. ¿Qué hace este hombre de Cromañón redivivo en Zaragoza? Bueno, el policía era un policía municipal y por lo tanto un policía español. En España se hace muy poco darle una bofetada a un policía nacional costaba 50 euros. Costaba 50 euros. Luego se reformó, pero costaba 50 euros. En cualquier país civilizado del mundo, tú dejas, y me estoy refiriendo a Portugal o a Francia, por ejemplo, nuestros dos vecinos, tú dejas tetrapléjico de una pedrada a un policía, ya sea municipal, regional o nacional, y te cae la perpetua. Claro, estás perpetua. Y te cae la perpetua. Sí, sí, no sales de la cárcel. De Estados Unidos ni hablamos. De Estados Unidos ni hablamos porque es otro concepto. La balanza del crimen y el castigo en Estados Unidos, pues todos sabemos cuál es, ¿no? Pero hablamos de países de la Unión Europea. Sí, sí, vecinos nuestros, vamos. Portugal y Francia. Tú dejas tetrapléjico a un policía, sea cual sea el ámbito de ejercicio de ese policía, municipal, regional o nacional, y te cae la perpetua. Aquí no. 5 años en prisión. Bueno, que hizo 2, ¿no? De los 5, 2. Claro. No, porque este tipo de las cosas... Partiendo de ahí ya, pues todo el monte es orégano. Pero además, los hechos que se produjeron la semana pasada con la muerte del ex legionario, pues no tienen calificativo, ¿no? Simplemente este señor es un asesino a secas y nada más. Pero además es un cobarde,
porque atacar por la espalda sin que nadie se pueda defender como le atacó, y además reincidiendo como ha reincidido, este sujeto no puede estar en la calle mucho más. O sea, lo que no tiene mucho sentido es que este hombre estuviese por ahí suelto, porque donde tiene que estar, yo no creo ni siquiera que tuviera que estar en una cárcel, tendría que estar en una perrera o en alguna... Bueno, ahora que los perros también son seres humanos, pero afortunadamente... Han dejado de ser cosas. Sí. Pero realmente no tiene mucha explicación que con los antecedentes que tenía este señor pudiese estar por ahí suelto, y yo espero que se haga justicia y que pase una larga temporada donde tiene que estar, que es recluido. Bueno. Pues no sé si tenéis algún comentario más que hacer, pero... yo creo que lo que hay que decir es que la justicia de verdad funcione, actúe, y que realmente a este señor y a la gente que le acompañaba, pues sean juzgados, vayan a la cárcel y no haya ningún tipo de redención. Es decir, porque es que ya se ve que hay gente que no se redime en la cárcel, sino al contrario. Lo que da es aprender cómo hacer más daño, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo es posible que por dejar a una persona tetrapléjica le caigan 5 años, de los cuales solamente cumple 2, y decir, bueno, este es el sistema penitenciario que tenemos, ¿no? Es decir, yo creo que estas cosas, dice, no se puede legislar en caliente, pues seguramente no, pero bueno. Pero legislemos, pero lo que demuestra el hecho también es que la parte, el odio que tiene la extrema izquierda a la bandera española. O sea, es que es una cosa que no es comprensible. Esto no es difícilmente imaginable. Pero darle la vuelta. Si hubiese sido al revés, si hubiese sido un señor con una bandera de España, quien le pega a un señor que lleve un garrotazo, ¿qué hubiese pasado? Ya, pero si yo tuviera 3 ruedas y un manillar, sería un triciclo. Pero es que no ha sido al revés, es que ha sido lo que ha sido. Podría haber sido otra cosa, pero ha sido lo que ha sido. Y lo que ha sido nos está poniendo de manifiesto el odio visceral que la izquierda tiene a la bandera española, que eso en otro país de los que defendemos la bandera española, de sacarla y manifestarla manifestarla con absoluta, es decir, porque hemos estado durante mucho tiempo que parece que sacar un símbolo de todos los españoles como es nuestra bandera, parece que estábamos haciendo algo, ¿no? La bandera no es una cuestión de partido, es una cuestión de todos. Y entonces cuando se acaba identificando la bandera con una determinada ideología, es algo que la izquierda en este país lleva durante muchos años, decenios, haciéndolo y diciéndolo. Y eso es lo que hay que desenmascarar. Y ese es uno de los grandes problemas de este país, que explica muchas de las otras cosas que están pasando con los partidos separatistas. Pero, querido Antonio, lo que dice José Luis a mí me parece muy interesante, porque dada la cualidad y la calidad de la víctima, se está cubriendo en los grandes medios, no hablo de las redes sociales, que las redes sociales están ardiendo en un sentido y en otro, hablo de los medios convencionales, de los medios de comunicación convencionales. Se está cubriendo la noticia de una manera muy suave, muy tolerante, se la ha reducido a un espacio de penumbra informativa. Ayer el telediario de las 9 de la noche, de esa cadenita de la derechita de la pomada, de la derechita progre, de la derechita estabulada, que es Antena 3 Televisión, yo pensaba que iba a decir la sexta. Bueno, son primos perros hermanos, con el mismo collar, con un distinto collar. Daba la noticia 10 segunditos, por supuesto no en titulares, no en apertura del telediario, y la daba 10 segunditos antes de dar paso a deportes. Pero noticia perdida en ese cajón desastre que hay en todos los informativos, tanto en radio como en televisión, de noticias que vas dejando para el final y que si el tiempo va bien, las metes, y si va mal, las quitas y no pasa nada. Es un breve, en prensa escrita. Un breve. Así se daba la noticia. Y en el resto de los telediarios igual, y en el resto de los informativos de las grandes cadenas de radio igual. Repito, no hablo de las redes sociales. Porque la calidad y la cualidad del muerto, del asesinado, es un patriota español. Un falangista. Un patriota español, además, con simpatías por un partido legal, pero satanizado por el régimen del 78, que es Falange Española. Un partido al que la chusma podemita aragonesa, liderada por Pablo Echenique, pues trató de prohibir su himno en Aragón, en territorio aragonés. Oiga usted, vamos a ver, este es un partido legal, su himno es el Cara al Sol, usted no puede prohibir que se cante el Cara al Sol. Inicie las medidas legales pertinentes para ilegalizar el partido, entonces ya veremos. Pues como pero mientras sea un partido legal... Como se canta en la internacional, Eduardo, quiero decir que este tipo de cosas... Esa misma horda podemita pues justificaba hace una semana, de la mano de su líder en Aragón, Pablo Echenique, el incendio o intento de incendio del piso de una ciudadana catalana que tenía colgada la bandera de España en su terraza, en el balcón de su piso,
con los niños dentro y se intentó incendiar el piso. Y Pablo Echenique lo justificaba, lo cubría con el manto al que hemos estado acostumbrados durante los años de plomo. Algo habrá hecho. Algo habrá hecho, ¿os acordáis? Sois muy jóvenes, pero de esto os acordáis. Pero Eduardo, mira... Cuando se mataba a alguien que no era ni policía, ni guardia civil, ni magistrado, ni fiscal, ni un paisano. Bueno, algo habrá hecho. Si lo han matado, algo habrá hecho. Profesora bueno, Belveiga. Pues Echenique lo justificaba así, diciendo que esta chica pues era de derechas y que tenía relaciones con el mundo de la derecha, de la extrema derecha que llaman ellos, y que por lo tanto, bueno, pues que era... No lo explicitaba, pero era lo que se deducía de su razonamiento, era lógico un objetivo, ¿no? Que le hubieran intentado quemar el piso. Profesor Veiga, que lleva un ratito con nosotros. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Perdón por el retraso y aquí estamos. Bueno, pues preocupante y sonrojante, y es la España de los complejos, ¿no? Es decir, yo no sé realmente cómo sucedieron los hechos, me enteré ayer en el telediario cuando decía María Matos y bueno, y me quedé con algo que me impresionó un poco, que es cuando intentaba hablar con alguno de los vecinos, pues está en la zona centro, la parte vieja de la capital aragonesa, nadie quería hablar, y alguien que estaba hablando, que pidió que no saliera el nombre o que no se le respetara el anonimato, se le amenazó por alguien que pasaba ahí: silencio, cállate, que si no las verás, ¿no? Es decir, yo solo pienso qué sucedería si hubiera sido de otro sector ultraizquierda el fallecido, pues es que hubiera abierto todos los rotativos, todos los telediarios, y la que se hubiera armado, la que se hubiera liado. Es decir, esta es la sociedad degradada que tenemos, que consentimos, que construimos día a día, y donde 4, 2 o 3 energúmenos con barras de hierro y golpeando a una persona caída en el suelo, 55 años, con lo cual no es un chaval de gimnasio que esté, por muy, no sé si decían que es legionario o lo que sea, por muy tal, pero bueno, no es ya es una persona de cierta edad, que no tiene esa agilidad o esos movimientos, y todo apunta desde la cobardía de la espalda, también. Eso es, la cobardía de la espalda, un golpe y rematarle y matarle allí, y a lo mejor yo, porque he estado perdido en otros vericuetos raros por ahí, me enteré ayer. Es decir, es que esta noticia fue el viernes pasado y se ha estado tapando todo. Claro. Cuando hemos visto la algarada sin H, porque ya hay que matizar mucho, pero últimamente, que hubo en Valencia de los ultras, no ultras, vimos las imágenes de los que se peleaban allí en el centro de Valencia. Hasta la sociedad. 10-12 días seguidos, continuamente, y sabemos las vidas, vicisitudes y tal. Y las de octubre también en Barcelona, cuando estaban intentando tirar a policías nacionales desde un muro, y como les agarraban lo que había debajo. Si eso llega a ser al revés, la que nos hubieran pillado. Es el 1 de octubre. Yo digo las del 12 de octubre de las manifestaciones, los enfrentamientos Permítame que recuerde que tenemos comunicación telefónica con Javier Ortega. Javier, sigues ahí, ¿verdad? Sí, estaba escuchando muy atento lo que estaban diciendo, y me venía a la cabeza cuando estaban comentando, o estabais comentando lo que significa esto, porque hay un trasfondo de delito de odio por el hecho de llevar uno de los símbolos nacionales, como es la enseña nacional, que ayer precisamente empezaba en la Audiencia Nacional un juicio contra Santiago Espot de Catalunya Acció, que ha sido el organizador, el promotor durante los últimos años de las pitadas a otro símbolo, que es el himno nacional, y a la figura de Su Majestad el Rey, que simboliza pues la unidad de la nación española. Y mira, Javier, perdóname que te interrumpa, me alegro que saques a colación esa cuestión. Nunca se debe hablar en radio, en televisión, de cuestiones personales, pero me alegro personalmente que saques a colación lo de Santiago Espot ayer. La justicia le pide por insultar a España, por insultar al rey de España, le pide 14.000 euros. 14.000 euros de multa. Bien, a mí por insultar a Marina Geli me pidieron 37.000. Ahí lo dejo. Pues fíjate, Eduardo, yo lo primero que ahí digo lo dejo, es que me alegro, o sea, me alegro. Insultar a España gravísimamente, quemando sus banderas, ofendiendo sus banderas, pitando a su himno, e insultar al rey, al jefe del Estado, 14.000 euros. Esa es la balanza del crimen y el castigo en España, 14.000 euros. Calificar de manera abrupta e improcedente la actuación de una consejera del gobierno catalán, que estaba emponzoñando a los niños a través de un vídeo de educación sexual en el cual les conminaba, les incitaba, les impelía a mantener relaciones homosexuales y bisexuales, a practicar felaciones juntos en el colegio y cunilingües juntas en el colegio, y luego que eligiesen lo que más le gustase a cada uno. Por definirla de la manera abrupta que yo la definí, 37.000 euros. 3 veces más del doble.
Sí, fíjate, Eduardo. Entonces, claro, vámonos, claro. Has empezado con la palabra me alegro. Yo también me alegro de escucharte en este programa porque lo hemos compartido muchas veces juntos, así que me alegra enormemente poder charlar contigo en este programa, porque hablar con buenos periodistas y valientes como lo eres tú, pues siempre es una verdadera satisfacción. Yo me quería referir a que precisamente este asunto, donde, como tú muy bien has definido, se estaba insultando reiteradamente, con alevosía, con premeditación, con programación previa al himno nacional, cuando saben que tiene una gran audiencia a través de las televisiones en la final de la Copa de Su Majestad el Rey, cuando además se hace insultando al jefe del Estado. Eso nos supuso en 3 ocasiones, Mestalla, el Nou Camp, el Calderón, que se archivase nuestra querella por delitos de odio y por delitos de ultraje a España. Y cuando por fin logramos que la Audiencia Nacional, recurso tras recurso y tras intentarlo archivar en 2 ocasiones el juez instructor, logramos que nuestra acusación popular fuese entendida, admitida y continuó el procedimiento, nos tuvimos que apartar porque nos impusieron una fianza que no pudimos pagar en ese momento, una fianza elevadísima que no tenía justificación ninguna según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, porque cuando un procedimiento ya venía iniciado, como era en nuestro caso, desde el Juzgado de Instrucción de Barcelona, donde ya éramos acusación popular, donde ya llevábamos practicadas muchas diligencias, llegamos a la Audiencia Nacional y lamentablemente nos tuvimos que marchar. Después, insisto, de que el procedimiento se mantuvo abierto gracias a los recursos de Vox. Bueno, pues nos encontramos con que esa acusación popular que se tuvo que marchar y que habríamos sostenido penas mucho más elevadas que las que se están pidiendo ahora por la Fiscalía, ahora nos encontramos pues que lo que le están pidiendo es más o menos como una propina. Es así de lamentable, es decir, los símbolos nacionales, lo que nos representa a todos, la bandera, el himno, el jefe del Estado, lo que es la representación de la soberanía nacional, de la libertad, de la independencia de todos los españoles, eso está catalogado como algo despreciable, a lo que no merece la pena, no ya un titular en un telediario, no merece la pena ni siquiera imponer una pequeña multa. Esta es la España que tenemos. Que aporte un poco más de información a la cuestión, porque, a ver, el culpable de este crimen atroz, pues es este neandertal, este terrorista que debería seguir en la cárcel por lo que hizo en 2006 e inexplicablemente estaba libre. Ese es el culpable. Pero aquí responsables hay muchos, ¿eh? Es decir, responsables políticos que han alimentado el odio a todo lo español y el odio a todo lo patriótico y el odio a ciertas formaciones políticas, como la que antes decía Eduardo, que han sido demonizadas aunque sean legales, de eso hay responsables políticos, ¿eh? O sea, el hecho de que ahora mismo haya en las redes sociales gente que ha escrito «Ojalá todos los falangistas y fascistas acabéis como él, basura», o «Fascista muerto, abono pa' mi huerto», o «Muerte cerebral, un legionario, el pronóstico entonces es de mejoría, no». Este tipo de comentarios y noticias como la que hoy publican los compañeros de Gaceta.es, que informan de que en 2015 Pablo Iglesias se reunió con la madre de este criminal para mostrarle su apoyo en cuestiones relacionadas con desalojos de ocupas en Barcelona, etc. Pablo Iglesias, líder de Podemos, reunido con la madre de este terrorista chileno. Esto nos tiene que hacer pensar. Es decir, en España hay una cultura del odio promovido por partidos y políticos de la extrema izquierda contra todo lo español. Y eso es un caldo de cultivo que no se puede negar porque es evidente. Y dentro de ese caldo de cultivo, pues salen individuos como este detritus, como esta ameba, que tiene una tipología de terrorista clara. Es decir, este es el típico terrorista que se mueve por razones políticas y que no tiene ningún problema en lanzar una pedrada a la cabeza a un policía o coger una barra de hierro y abrirle la cabeza a una persona por llevar unos tirantes. Por llevar unos tirantes, abrirle la cabeza a una persona. Yo creo que de todo esto tenemos que ser conscientes también, Javier, ¿eh? Sin ningún lugar a dudas, y lo que vosotros estáis haciendo ahora, denunciándolo en los medios de comunicación, es una de las primeras medidas que hay que tomar. Denunciar todos estos hechos, denunciar a quienes promueven, a quienes alientan, a quienes justifican de alguna manera, porque a veces el silencio de no dar una noticia es la mayor justificación que hay, porque es quitarle la importancia que tiene, no hacerlo visible. Es decir, esa visibilidad, esa denuncia es una gran responsabilidad, mejor dicho, una gran
irresponsabilidad de la mayoría de los medios lacayos a un sistema cobarde. Y luego la segunda es la del papel de los tribunales y de la justicia, que debe ser implacable. Es verdad que a veces la legislación no da mucho margen. Es decir, aquí, por ejemplo, nosotros en esta acusación popular lo tenemos claro. Es decir, delito de asesinato, evidentemente, pero delito de odio. Ese delito de odio que cuando les interesa lo aplican con un rigor extraordinario, claro, porque el odio va en una dirección, pero cuando el odio va en otra dirección, como si la ley tuviera colores políticos, pues entonces eso no lo aplican. Así que vamos a confiar en que sean 14, 20, 30 años los que se le puedan imponer. Pero la responsabilidad es de todos, es de la sociedad denunciando, de los tribunales actuando y de los políticos y legisladores aplicando o aprobando leyes que hagan que, como decía Eduardo, pegarle a un policía una torta no sean 50 euros, se va usted 6 meses a prisión. Oiga, pero si solo le da una torta. No, usted lo que ha hecho ha sido atacar el principio de la autoridad. Agente de la autoridad. Claro. Y entrar en el Blanquerna pegando unos grititos de no nos engañan, Cataluña es España, exacto, y pegar dos empujoncitos, esos son 4 años de cárcel. Exacto, exactamente. Vamos a hacer una pausa que tenemos que hacer, son las 8:55. Bueno. No sé si puedes quedarte un poco más, Javier, o te tenemos que despedir ya. Pues yo te agradecería, estoy encantado de seguir charlando con vosotros, pero van a ser las 9 y tenía que atender a otro medio de comunicación. No, y como quedan 6 minutos, pues casi prefería despedirme de todos vosotros. Pues te enviamos un abrazo muy fuerte, Javier, y enhorabuena por ese trabajo. Un abrazo, gracias, Javier. A vosotros. Adiós, Javier. 55, una pausa, cogemos los cafés, Eduardo, si te parece, para templar las gargantas y seguimos en directo. El estrés tiene graves consecuencias. Frénalo con Cal Plus. Un compuesto de aminoácidos y vitamina B3 y B6 que ayudan a estabilizar el sistema nervioso, contribuyendo a su funcionamiento normal. Olvida la ansiedad y el insomnio con Calm Plus. De Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. 91 411 0000. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Soy Eduardo Molet y para contarte cómo hacerlo, te invito a merendar conmigo todos los jueves a las 5 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19, Metro Quevedo. Ahora puedes vivir mejor. Ven a mis meriendas y te lo cuento. Soy Eduardo Molet. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes, subordinadas, bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con GEAM Abogados. No espere más. Llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados. Recuerde, GEAM con J. 91 457 60 96. Siempre comunicando. El médico, hazlo con la tablet. Yo lo hago con la tablet, claro. Sí. ¿Cuándo llegará el maldito autobús? Tranquila, si solo quedan 2 minutos. ¿Cómo lo sabes? Fácil, lo pone en mi tablet. Tu tablet y smartphone te ayudan, pero tienes que saber cómo. Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado impartidos por el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el 91 616 24 64 o en club@intereconomia.eu. ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a Incos 91 032 69 47. 91 032 69 47. Paula, el próximo miércoles 20 de diciembre es una fecha especial para el Club de Amigos. Sí, Ana, a las 7 de la tarde brindaremos por este fabuloso año que hemos pasado en el club, con las personas que nos quieren y nos han acompañado durante todos estos meses. Fantástico. Si quieres brindar con nosotros, el día 20 llámanos al 91 616 2464. Te esperamos.
El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Dirige Rafael Nieto. Casi las 9 en punto de la mañana, seguimos en directo en Radio Inter e Intereconomía Televisión, en la tertulia de Buenos Días España, con Eduardo García Serrano, con Jesús Luis Fernández Santillana, con el profesor Antonio Alonso Timón y el también profesor Abel Veiga. Me pide la palabra... Sí, no, una cosa, Luis. yo creo que, Sí. no sé si es traído o no, pero yo quiero traer encima de la mesa que esta persona que ha fallecido en Zaragoza es un catalán. Es un catalán. Cataluña, sí. Y por tanto... podría ser, comillas o no, la primera víctima del proceso. Digo, es un catalán que muere asesinado por simplemente defender un principio, por tener unos valores o por tanto llevar una enseña nacional. O sea, sucede en Zaragoza, pero es una persona que es nacida en Cataluña. Es el primer catalán que fallece precisamente por una cuestión de este tipo en estos momentos, ¿no? Sin remitirnos a la guerra, etcétera. Bueno, me parece que esto es significativo, y es significativo que ninguna autoridad catalana ni ninguna autoridad de Zaragoza haya salido diciendo ninguna manifestación de condena respecto a estos actos. Ni los Pérez. Bueno, pero me parece que es lo mínimo que se le puede exigir. Cuando hablamos de la responsabilidad de los políticos, no solamente está el legislar o iniciar, sino también de denunciar públicamente y de condenar este tipo de acciones, provengan de donde provengan. Porque al fin y al cabo, cuando se gobierna para todos los ciudadanos y no solamente para un determinado color. Me parece que esto es lo que hay que poner encima de la mesa. Y ojo, y yo no sé si merece este título o no, pero desde el punto de vista de que es catalán y que estamos en todo este tipo de situaciones, oiga, ya tenemos la primera víctima del proceso. Son las 9 de la mañana y un minuto. En atención al profesor Veiga, voy a intentar evitar en lo posible el tema de Cataluña, aunque no le prometo que lo pueda evitar de aquí a las 10. En algún momento yo creo que alguna alusión, profesor, habrá que hacer, pero de soslayo. Me voy a resistir todo lo posible. Hay que hablar de Galicia, Rafa. Sobre todo porque hay o de Extremadura. Temas que son también muy importantes. Yo creo que hoy en esta tertulia vamos a intentar ponerles a ustedes, a nuestros oyentes y telespectadores, varias fotografías de lo que es España hoy. Y con esas fotografías ustedes y los análisis de nuestros tertulianos se van a hacer un cuadro bastante aproximado de la lamentable realidad que tenemos en España. La Comisión de Igualdad del Congreso ha pedido al Gobierno que cambie la ley para que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso de sus progenitores. Es una iniciativa de Unidos Podemos que ha salido adelante con el voto del PSOE, el PP votó en contra esta vez y Ciudadanos se abstuvo. Podrán abortar, ya digo, sin permiso de los padres, se las equipararía así al régimen aplicable a las mayores de edad establecido en el Código Civil y dejaría también en sus manos la decisión de comunicarlo o no a sus progenitores. La iniciativa de Unidos Podemos, que contó, ya digo, con el apoyo socialista y la abstención de Ciudadanos, pide derogar la ley orgánica para reforzar la protección de las menores en la interrupción voluntaria del embarazo, entre comillas, el aborto, así como modificar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación. En fin, estas leyes que tienen estos nombres casi irreproducibles. La portavoz de Igualdad de la formación morada, una diputada de En Marea, Ángela Rodríguez, ha denunciado durante la defensa de la iniciativa que detrás de negarle a las mujeres el derecho a decidir está una ideología, como es el machismo, que considera que las mujeres, está hablando de niñas de 16 años, no tienen derecho por sí mismas. A su juicio, este derecho a decidir es lo mínimo que se puede exigir cuando se entiende el feminismo como una lucha por los derechos fundamentales. Por ello, también reclaman que esta práctica sea, por supuesto, gratuita. Es decir, que el Estado financie el asesinato masivo, el genocidio silencioso de niños a los que no se permite nacer en el vientre de sus madres menores de edad. Van ustedes entendiendo por qué les digo que con estas fotos ustedes se van a hacer una pequeña idea de cómo es España. Es decir, hay un sujeto por ahí en Bruselas que dice que sigue siendo el presidente legítimo de Cataluña por un referéndum que era ilegal, de una Cataluña que solo existe en su cabeza, y va a haber a partir de ahora unas niñas de 16 años que van a poder abortar sin ni siquiera decírselo
a los abuelos del niño al que no se permite nacer. Bueno, el Partido Popular, corregidme si me equivoco, recurrió ante el Constitucional la ley Aído del aborto, que es la que hoy padecemos. Exacto, sí. La recurrió ante el Tribunal Constitucional. Esto fue antes de 2011. No hay sentencia. Antes de 2011. Bueno, pues ahí está, supongo que criando polvo, el expediente del recurso del Partido Tampoco se ha Popular. vuelto a preocupar mucho el Partido Popular de ese recurso. Pero también es verdad que el Tribunal Constitucional se tendría que haber pronunciado, y sé además que dentro del Tribunal Constitucional hay preocupación por este tema, y que la sentencia quieren sacarla lo antes posible o siempre que se pueda. Es verdad que el tema de Cataluña lo antes posible después de 7 años. Es verdad que el anterior presidente en su última parte no quiso meterse en el follón de la sentencia del aborto, pero me consta que el actual presidente del Tribunal Constitucional tiene firme intención de que esta sentencia salga en el menor plazo posible. Pero ¿y cómo decís los letrados? ¿Ítem más o cómo es? Los letrados no sé cómo lo dicen porque no soy letrado, soy profesor, pero vamos, los letrados. A más, que dicen los catalanes. Perdón, profesor Veiga. No, pero Eduardo, yo no sé cuál es la expresión equivalente en Galicia de a más. Ya me lo diré. Eduardo, pero digo, el Partido Popular gana las elecciones de 2011 con mayoría absoluta, 186 diputados, basando su campaña en derogar la ley Aído del aborto, derogar la ley de matrimonios homosexuales, derogar el mal llamado proceso de paz iniciado por aquel botarate que padecimos surgido de las urnas, se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero, presidente inconcebible, lo peor que ha tenido España desde Fernando VII hasta nuestros días, sin duda de ningún género, derogar ese proceso de paz con la organización terrorista ETA. Bien, gana las elecciones en 2011, Mariano Rajoy emprende un viaje misterioso a la capital mundial de la masonería, que es México DF, y vuelve transformado. Vuelve literalmente transformado. No, esto no es una broma. México DF es la capital mundial de la masonería, hasta el punto de que cuando John Fitzgerald Kennedy visitó México, Distrito Federal, el que le tuvo que hacer de guía para enseñarle Guadalupe, en honor, así llamada, en honor a amados extremeños, fue Mario Moreno Cantinflas. Ningún miembro del gobierno mexicano se dignó a acompañar al presidente de la todopoderosa Estados Unidos a visitar, John Fitzgerald Kennedy era católico, a visitar la Catedral de Guadalupe en México DF, porque son masones. Entonces fue Cantinflas el que le hizo de Cicerone. Entonces él emprende este viaje a México, vuelve con el mandilón y el compás, y se olvida de todo lo que había prometido, y ahí es donde nace la operación de acoso, derribo, cerco y matar de inanición a esta casa, a Intereconomía, porque Intereconomía no deja de recordarle que tenía que derogar la ley Aído del aborto, tenía que derogar la ley de matrimonios homosexuales, tenía que derogar el mal llamado proceso de paz con la organización terrorista ETA, por cierto, organización de izquierdas, de extrema izquierda. Claro, bueno. Recordemos que ETA comienza todos sus comunicados con la organización socialista Abertzale. Exactamente. Socialista Abertzale, Euskaditas Katasuna, más conocida por el siniestro acrónimo ETA, pues no deroga nada. Y cambia una cifra en la ley del aborto, la ley Aído, que mantiene en su integridad, y al que le cambia esa cifra, que es Alberto Ruiz Gallardón, pues le corta las orejas al día siguiente. A él y a los diputados. Y a los diputados pro vida. Pero es que ahí yo creo que... Entonces, ¿pero qué vamos a esperar del Partido Popular? Pero yo creo ¿Qué vamos a esperar? Efectivamente, la madre de la criatura, de esta criatura satánica, es José Luis Rodríguez Zapatero. Pues claro que sí. Pero su madrastra y su padrino posterior es el Partido Popular y Mariano Rajoy.
Que no han hecho nada. Pero no nada, con 186 diputados. Pero no han querido hacerlo, quiero decir, Claro, pudiendo hacerlo claro. no han querido. Y digo, además yo creo que primero, o sea, el Constitucional de vez en cuando ha utilizado intentos teóricamente legislativos respecto de la modificación de la ley, precisamente para decir, bueno, no me pronuncio hasta que no quede, hasta que no sea. Ha sido la excusa que han ido utilizando el Constitucional. No es de recibo que casi 10 años con este tema el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado. Lo que no es de recibo es que el Partido Popular, que claramente en su programa lleva una reforma de la ley AIDO, lo que inicie esa reforma, que le inicia Gallardón, inicie esa reforma, porque hay un proyecto de ley que se paraliza por parte de Rajoy y lo que lleva consigo la dimisión de Gallardón. De las pocas cosas que le salvan o entre comillas le honran a Gallardón precisamente por una cuestión de principios. Digo, que luego podemos es que analizar su propuesta o no. fuese muy allá, pero, Ya, bueno, era ligeramente más restrictiva sí, en principio. Bueno, pero bueno, era ir más allá, que al final lo que se quedan simplemente fue en el chocolate del loro de modificar precisamente lo de que las menores de 16 años tuviesen que tener la autorización paterna. Ese fue el cambio legislativo que introdujo el Partido Popular, y ni siquiera modificando directamente la ley del aborto, sino simplemente a través de otro proyecto de ley en el ámbito de la sanidad, donde se regulaba este tipo de situaciones, estando Alfonso Alonso de ministro de Sanidad. Y creo que se exigía que hubiera 3 profesionales médicos distintos que garantizasen el famoso daño psicológico. Y ya está, o sea, que no tiene más historia. Hombre, es muy... vamos a ver, si tú eres coherente, que lo que yo creo que hay que pedir a cualquier político, en general, coherencia con sus principios y con ese contrato que se supone que ha formalizado con la ciudadanía cuando ha hecho su programa electoral, es, oiga, si usted ha planteado un recurso de inconstitucionalidad, entiende que esa ley no es correcta, no se ajusta a la legalidad. Por tanto, su mano está cambiarla. Por lo menos de los pasos para hacerlo. Es el principio básico de coherencia. Sí. Lo que no vale es lo de lo políticamente correcto, y si esto me va a levantar alguna ampolla dentro de la propia casa o en casa ajena, pues hombre, mejor miro para otro lado y va a decir como buen gallego, si te mean ti que llueve, pero vamos, vamos con nuestro tertuliano. Por alusiones. Decía Alfonso Rodríguez Daniel Castelao que, bueno, al final uno de los padres de la patria, pero yo no soy nacionalista, solo de corazón, eso, no digo si español o gallego, me echan por no sin da por arriba, no, din que chove, ¿no? Me dan por encima de nosotros. No, yo felicito a Rafael Nieto, seguro, Antonio, a Rafael Nieto por darme la razón de que España son otras 16 autonomías también, más la comunidad autónoma catalana, y hay otros problemas. Y 2 ciudades autónomas. Y 2 ciudades autónomas que, bueno, como se enteren en Marruecos... No, a ver, yo creo que... Ya, que la Legión... Bueno, en fin, eso, tiempos de guerra, como esta noche, ¿no? Dice, bueno, a ver, yo creo... Qué peligrosos son los gallegos. No, claro, los que vamos de frente, no. Sobre todo los que van a México de F. O sea, yo ahora estaba recordando... Ahora entiendo por qué visité solo la Catedral de Guadalupe. O sea, claro, tú vas tú solo, bueno, pues iba con un gobierno que sabéis y me fui solo hasta Guadalupe a verlo, y de repente, claro, Cantinflas no estaba, pero hicieron una pasarela como las del metro del Corte Inglés, que te subes y te va pasando. Exacto. Y ves el manto, vamos, en realidad yo pensé que iba a haber otra cosa y tal. Luego compré unos y desaparecieron en la maleta de un consejero de una comunidad autónoma. Digo, oye, ¿cuándo me devuelves los pequeños lienzos que he traído para regalar? Dice, ¿qué lienzos? Digo, coño, compré 6. Digo, desaparecieron. Digo, claro, masones. Bueno, en fin. Pero bueno, hay que recordar que en La Habana hay 1.700.000 masones también, en Cuba, paradójicamente. Bueno, yo creo que esto es gravísimo y pesa en la conciencia de una sociedad y en la conciencia de sus políticos. Cuando se actúa arbitrariamente, es decir, y electoralistamente, como se ha hecho siempre en este país donde nadie piensa y nadie se atreve, porque los intelectuales ya sabéis que son los comediantes, pues entonces, pues bueno, pasa lo que pasa. Cuando el arma arrojadiza es destruye la familia, se rompe España, nosotros no claudicamos ante, no la banda terrorista y asesina a ETA, pues pasa lo que pasa. Cuando llegas al gobierno, utilizas toda la munición antes para desgastar al adversario. Era muy fácil desgastar al adversario, evidentemente, y ya no era adversario, ya solo era Zapatero, sino que también era Pérez Rubalcaba, hombre más listo e inteligente que el actual presidente del gobierno, pero como esto no se puede decir públicamente, yo lo digo por si acaso, pues pasaba lo que pasaba. Nos bajamos los pantalones, ante la banda asesina nos bajamos los pantalones, escenificábamos cuando era de Juana Chaos y todo lo que queramos, y luego pues salió el carnicerito de ciertos sitios, de Zumaya, etcétera, y dice, oye, pero es inadmisible. Mira, esos son desechos, bodrio humano que salen después de 27, 24, 25 años, con 70 en la cárcel, con 70 años, y me da igual. El problema es cuando salen en los titulares de todos los periódicos nacionales y seguimos haciendo la coma. Pero los 100.000 niños que se les niega el derecho a vivir, se les asesina, o ese genocidio silencioso del que hablaba el Papa alemán Ratzinger, pues que el Tribunal Constitucional o que el Gobierno no tenga prisa después de tantos años de introducido el recurso, pues indica un poco la catadura moral de este país y de esta sociedad enferma, amnésica
anestésica, hipocondríaca y estúpida, y perdonad por la expresión. Cuando no hay valentía ni hay cobardía. El hecho de que el presidente del gobierno pues lo hubiera patrocinado, lo hubiera, pues también vemos hasta dónde llega el grado de compromiso de los políticos y el afán de retener gobierno o no gobierno. Yo he tenido la suerte de conocer a alguna exdiputada que sí votó en contra de esto y lo tuvo que pagar con la renuncia a su escaño o con el ostracismo político. Sí. Pero por lo menos su conciencia para mí tiene Lourdes una dignidad Méndez Monasterio. Y una honestidad mucho más alta de los que se sientan en un escaño apoltronados para medrar, para crecer, porque muy pocos políticos en España tienen sentido de Estado y muy pocos políticos tienen espíritu de servicio público. Eso sí, son luego unos perfectos comisionistas para dedicarse a los negocios, y aquí ya me da igual que sean catalanes, españoles, gallegos, andaluces, extremeños y todos se dedican a lo mismo, o casi todos. Vamos a decir casi todos, no vaya a ser, es decir, para eso buscan eso. Pero a la hora de la verdad, ¿cómo se trató a la Asociación de Víctimas de Terrorismo? ¿Cómo se trató a una mujer en un primer momento cuando fueron los asesinatos de Atocha? Pilar Manjón, luego se la demonizó y luego a lo mejor ella se radicalizó. No, hay que saber lo que es perder un hijo para luego hablar. Por lo menos se mereció el respeto, incluido el de un jefe de Estado que estaba a otras cosas en muchos momentos, emérito hoy, que la tuvo que llamar y todo sí. Eso sí, aquel 14 de diciembre del 2004, yo estaba de luto y por eso me acuerdo de esa fecha, cuando ella habló, a todos nos sonrojó. Pero claro, eso cae en el olvido, a los 2 días ya la noticia es otra. Entonces, esta es la sociedad que tenemos, una sociedad quebrada, una sociedad sin valores, sin principios. Confiemos mucho que en el Constitucional ahora, como decía el profesor Alonso Timón, nuevo presidente, sí haya ese impulso, pero evidentemente es la hora de pronunciarse. Es decir, una sociedad que niega el derecho a la vida, ya no digo a los nascituros, concepturos, el derecho a la vida, es decir, de esos fetos, y que ahora mismo lleguemos al punto de que de 16 y 17 años, o lo que contaba Eduardo hace un momento de lo que se enseñaba en ciertas clases, a probar de todo, claro, ya son adultos para lo que quieren. Luego hasta los 40 no se van de casa y seguir viviendo de la mamandurria de papá y de mamá. Pero es decir, estamos degradando los valores hasta pisotearlos. Es decir, luego cada uno que haga lo que quiera. Pero la despenalización que se hizo en la época de Felipe González, ¿se corrigió en la época de Aznar o solo se corrigió tímidamente? Luego vino la época de Zapatero, vimos todo lo de la ministra y todo lo que se hizo después del todos y todas y todo lo que queramos, y seguimos en lo mismo. Y insisto, es lo mismo que cuando nos rasgamos las vestiduras, cuando sale un asesino o lo que quieras, después de no haber cumplido más que tal. Entonces, bueno, pues esto causa desazón en la sociedad. Yo creo que el presidente del gobierno, que está ahora mismo compareciendo en el Congreso y que es paisano del profesor Veiga, tendría que crear el Ministerio del Sentido Común. Probablemente sea lo más elevado que haga en política el señor Rajoy. Además, es una expresión que utiliza constantemente en sus pronunciamientos públicos, el sentido común, continuas apelaciones. Yo creo que él debería crear, y sería posiblemente lo mejor que podría darnos, el Ministerio del Sentido Común. Porque mientras esto ocurría, mientras en el Congreso se daba trámite legal y reglamentario a esa absoluta aberración, y es que una niña con 16 años que tiene que pedir permiso a sus padres para hacerse un tatuaje o quitarse una muela, en cambio pueda abortar sin decírselo a sus padres, ese mismo Congreso aprobaba por unanimidad que los animales dejen de ser considerados como cosas y en cambio sean reconocidos jurídicamente como seres vivos. Es decir, como lo mismo que decía la ministra Ido, que eran los niños en el seno materno, ¿os acordáis? Sí, dijo no son que eran seres humanos, dijo que eran son seres vivos. Es decir, que los animales, a partir de ahora, van a ser lo mismo que los niños en el seno de sus madres. Van a recibir la misma calificación por parte de los políticos. Pero yo quería decir algo sobre el tema del aborto, si me permitís. Sí. Bueno, a ver, vamos a ver, estoy bastante de acuerdo con que el Partido Popular ha sido incoherente en este tema. Es decir, si ha presentado, como muy bien ha explicado José Luis, si ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, pues tendría que haber reformado la ley. Pero también es verdad dos cosas. Es que ¿qué esperamos de la izquierda, de estos partidos de izquierda? Que además, desde el punto de vista político, esta iniciativa se une a otras 38 que en los últimos 2 meses han presentado conjuntamente. Es decir, hay un ensayo de la cena Roures. Están empezando a entenderse para preparar el terreno posiblemente posteriormente para afrontar una moción de censura contra Rajoy. O sea, hay bastante entendimiento entre todos estos partidos que presentan esta iniciativa sobre el tema del aborto, que me parece una absoluta barbaridad. Es decir, la foto que tú ponías de España anteriormente, pues vamos a ver que esta mañana, yo que he venido con mucha ilusión esta mañana, me voy a ir desencantado porque claro, con estas noticias y el panorama que tenemos en buena medida, como bien decía anteriormente Abel Veiga,
todo esto se produce porque la sociedad española, el primer tema que hemos tratado, el legionario del odio a la bandera, la sociedad española en este momento está enferma. Y en buena medida no tenemos un liderazgo político que sea capaz de reconducir esta situación. Y sobre todo tenemos dos partidos políticos mayoritarios que yo vengo diciendo hace mucho tiempo que están a la deriva. Son dos partidos políticos mayoritarios a la deriva. Y muy especialmente el Partido Popular en los últimos tiempos, que es el que ha virado. Por eso de hacer amigos, porque cuando tú quieres quedar bien con todo el mundo y quieres estar haciendo amigos por todos los sitios, pues te pasa lo que te va a pasar en Cataluña en este momento, que tienes unas expectativas electorales bajísimas y no se puede hacer. Hemos pasado, la gente votó al Partido Popular en el año 2011 con ilusión para acabar con una etapa nefasta en este país que fue la etapa de Zapatero. 186 diputados, es decir, nunca ha tenido el Partido Popular, ni siquiera en la etapa de José María Aznar, ha tenido tanto apoyo popular y tantos diputados. Y como quieres hacer y quedar bien con todo el mundo, y estas políticas que son ajenas al sentido común que tanto predica el presidente del gobierno, pues te has encontrado con que has perdido 60 y tantos diputados en 4 años en una legislatura. Y esto en buena medida viene dado porque efectivamente no has dado la batalla política donde la tienes que dar y no has ejercido el liderazgo político que los españoles esperaban de ti, muy especialmente en este tema del aborto, que es sangrante. Es una barbaridad que una chica menor de edad pueda decidir sin el consentimiento de sus padres. Bueno, es una barbaridad el aborto en general, pero en particular esta iniciativa legislativa de que una menor de edad pueda decidir por sí misma, sin el apoyo de sus padres, decidir abortar. Tenemos que hacer una pausa, profesor. Permítame que le interrumpa. Son las 9 de la mañana y 20 minutos. Por cierto, le recuerdo que Alianza Popular fue el partido, el señor Fraga Iribarne, que presentó en el Club Siglo XXI a Santiago Carrillo con la peluca todavía en el coche, ¿no, Eduardo? Fue Alianza Popular el que en la transición le dio carta de naturaleza al inductor del genocidio de Paracuellos del Jarama. Lo digo por los que creen que ha sido un partido que ha virado su ideología notablemente. Vamos a hacer esa pausita y continuamos en directo en Buenos Días España, en Radio Inter e Intereconomía Televisión. Son las 9:26 minutos, llevamos una hora de tertulia, todavía no hemos hablado de Cataluña, por tanto lo vamos consiguiendo de momento. La tertulia de Buenos Días España en Radio Inter e Intereconomía Televisión con el profesor Abel Veiga, el profesor Antonio Alonso Timón, José Luis Fernández Santillana y Eduardo García Serrano. Yo sé que a Eduardo siempre le han gustado los perros. Sí, Has tenido perro y los conoces muy bien a esos animales. Y evidentemente una cosa son los sentimientos que uno pueda tener hacia los animales, que son totalmente respetables, y otra cosa, yo siempre distingo entre lo que es la vida real de las personas, la sociedad, y lo que hacen los políticos. Pues, claro, llevar al Parlamento una proposición de ley, en este caso impulsada por el Partido Popular, que busca eliminar la cosificación jurídica de los animales y que estos como seres vivos sean considerados sujetos de derecho, cuando, insisto, las personas no tenemos la protección suficiente para poder nacer. Para poder nacer, ¿eh? O sea, no tenemos garantizado el derecho a la vida, porque se nos mata en el vientre de nuestras madres con protección legal. Es decir, es que se permite que personas que promueven ese genocidio silencioso no paguen por ese crimen, no estén imputadas legalmente por ese crimen. Y se está dando derechos a los animales para que dejen de ser cosas. Por eso digo que yo creo que es muy preocupante la sociedad. No digo que sea exclusiva de España, porque esto está pasando en prácticamente todo Occidente. A mí no me parece mal que se protejan a los animales y me parece muy bien. Pero claro, es que el contraste de la noticia anterior que estábamos diciendo, esa foto que ponemos, se nos está estropeando mucho la foto. Y vamos a tener que llamar a un fotógrafo. A ver si con el Instagram, ¿tú crees que tenemos que meter un poco de Instagram en España? Estoy poniendo los dos temas a la vez para que se vea claramente. Porque el contraste que tenía, es decir, como tú muy bien has dicho, Rafa, es decir, si estamos diciendo que las niñas tienen que abortar libremente porque aquí barra libre para el aborto y tal, y tenemos que proteger a los animales, a mí me parece perfecto que se proteja a los animales. Que además pero la protección consiste en hacerles sujetos de derechos. Bueno, ¿pero de qué derechos? Hasta cierto punto me parece muy bien, pero claro, contrasta con la noticia anterior que decíamos. De todas formas, el Parlamento en España, yo supongo que tendrá que hacer estas cosas, pero no tiene otras cosas más importantes a las que dedicarse. ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Van a poder los pensionistas cobrar la extra este mes de diciembre? Sí. Porque vamos a tener que meter otra vez la mano en la caja común de la Seguridad Social. José Luis, ¿cómo va eso? ¿La gente puede afrontar el pago de la luz a pesar de que va a subir este mes un 10% la luz? Un 40, los españoles tienen problemas importantes.
importantes. Yo no digo que no haya que tratarlo, y además estamos fenomenal porque hay un consenso político, esto es fantástico, todos los partidos políticos van a votar a favor de que se proteja a los animales. Estupendo, me parece fenomenal, pero hombre, es que dedíquense a los profesor, problemas. No es proteger a los animales, es que no digamos reconocerlo, cosas... es reconocerles Pero vamos derechos, a ver, sí. proteger a los animales, vamos a ver, si yo me lío a pedradas o a palos con un perro, hasta ahora también... Ya está claro, tipificado como delito. Por tanto, ¿de qué derechos es estamos reconocerles hablando? derechos. ¿Pero qué derechos? No, hombre, derechos, pues cambiar el Código Civil para decir que, por ejemplo, en el caso de divorcio, el perro se lo pueda quedar un señor. En el interés, hay que mirar por el interés del perro. Eso ya está viendo. Sí, a mí, por eso digo que a mí estas cosas me parecen muy bien, pero que hay otras cosas más importantes en este país de que hay que tratar. Alguna hay más importante. Y las importante. plantas, que también son seres vivos. Y las plantas. El próximo, ¿quién se queda la planta que hay en el salón? Pues las células. Me parece muy bien este tipo de cosas. Pero me parece que hay otros temas más importantes que tiene este país en este momento. Yo estoy de acuerdo contigo que eso no es lo que preocupa realmente a la ciudadanía española. Es decir, si los políticos lo que se dedican es a legislar sobre gilipolleces, perdóneme la expresión para ser claros, pues así vamos, ¿no? Es decir, al final esto es un desprestigio de la clase política. Oiga, si usted, servidor público, no se pone a mi servicio, ¿para qué carajo le quiero? Este es el drama, ¿eh? Esto es un sainete. Vamos a llegar al esperpento valleinclanesco. No, ya estamos. Estamos instalados. Qué gran maestro, don Ramón María, paisano de mi adorado Abel Veiga. Al esperpento valleinclanesco en el que vamos a representar a vivir el siguiente sainete. Guapa, antes de irte a abortar a la Dator, pásate por la clínica veterinaria, que el perro ha tosido esta noche un par de veces y me tiene muy preocupada. Como te pilla de camino, lo llevas al veterinario y luego ya, si eso, te acercas a Dator y abortas. Y cuando salgas de abortar, compra en la farmacia unas píldoras del día después para que tu hermana de 15 años no le vaya a pasar lo que te ha pasado a ti con 16, Y como este fin de semana es puente y hay macro botellón, para que se lleve tu hermana de 15 años las píldoras del día después, para que no le pase lo que te ha pasado a ti con 16. Esto es lo que hubiera escrito Valle Inclán. Esto es lo que hubiera escrito Valle Inclán hoy, tras esa sesión parlamentaria. Absolutamente terrorífico, ya digo. Pero bueno. Es que es tremendo. Son las 9:31 minutos, hemos cumplido nuestra promesa, 1 hora, profesor, y ahora ya sí, tenemos que entrar con temas relacionados con Cataluña, el Tribunal de Cuentas... No te hagas el araquiri, Abel. Pero no íbamos a hablar de Luces de Bohemia y Más Estrella y Latino Dispar. Pero será en la parte final. Cráneos privilegiados, acordaos aquello. El Tribunal de Cuentas personaje, Max Estrella, ha ordenado el embargo preventivo de inmuebles, es decir, su casa, del expresidente catalán Artur Mas y de las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, después de que concluyera el plazo que les dio para hacer frente a esa fianza, ya saben, 5.250.000 euros que debían depositar mientras se estudia su presunta responsabilidad contable por los gastos generados por la consulta ilegal separatista del 9 de noviembre de 2014, el famoso 9N. Según fuentes de la defensa de los exmandatarios, los bienes embargados se designaron y pusieron voluntariamente a disposición del tribunal como garantía por Artur Mas, Ortega, Rigau, el exconsejero Homs y el exsenador Vilajoana. El tribunal ordena concretamente el embargo del domicilio de Mas, en una calle de Barcelona, de la mitad de un inmueble de Homs, en el municipio de Taradell, en Barcelona, y de las fincas de Ortega, en Barcelona, y Rigau, en Ribes de Freser. Según estas fuentes, también se embarga una propiedad de Vilajoana. La defensa afirma que Mas y sus ex colaboradores están absolutamente disconformes con la liquidación fijada por entender que no ha habido infracción contable. Bueno, y que no ha habido delito. Porque claro, ellos pensaban que esto, al ser un referéndum completamente legítimo, porque era el pueblo catalán el que lo estaba exigiendo, pues tenía que ser financiado con dinero público. Por tanto, no hay razón para ellos por la cual tengan que abonarlo con su patrimonio particular. Estamos bailando la yenca. Estamos bailando la yenca, ¿por qué? Porque si se les exige esto es porque ha habido alguna malversación de caudales públicos, ¿no? Obvio. Pero quiero recordar que cuando se abrió un proceso judicial contra estos señores, se les abrió el proceso judicial por delitos de desobediencia, de prevaricación y de malversación de caudales públicos. Lo que ocurre es que al final se eliminó el delito de malversación de caudales públicos porque implicaba pena de cárcel. Y eso lo hizo la Fiscalía dentro del proceso judicial. Y ahora el Tribunal de Cuentas ha vuelto a reabrir un procedimiento de responsabilidad contable por alcance contra estos señores. Y entonces
¿había o no había malversación de caudales públicos? Da la impresión de que hemos estado jugando con los procesos judiciales para ver si estos señores bajaban el suflé separatista. Es decir, si te portas bien te voy a quitar el delito de malversación de caudales públicos, pero ahora, como habéis llegado hasta el final, el Tribunal de Cuentas te va a abrir un proceso de responsabilidad por alcance, etcétera, etcétera. Luego hay otra cosa muy importante. Se les ha pedido 5 millones y pico de euros. Hombre, pero este señor ha recaudado ya y ha pagado... 9, se le pedía el 9. Bueno, pero además eran 5, ¿no? No, 9 en total a todos estos, de los cuales habían pagado 4. Es que han pagado 4 millones de euros, ¿eh? O sea, son unos señores de posibles. A mí, 4 millones de euros no es fácil de recaudar. Por lo tanto, ¿de dónde han sacado estos señores 4 millones de euros? ¿Lo han sacado del 3%? ¿Lo han sacado del 4%? ¿O lo han sacado del 10%? Por lo tanto, es evidente que hay que seguir un poco la pista de ese dinero, de dónde está saliendo este dinero, porque el señor Montoro nos ha dicho que todo estaba absolutamente controlado, todos estos señores no tenían dinero de ningún sitio. O sea, aquí hay dos componentes. El componente institucional, de decir, estos señores están muy bien, pero hemos metido la patita porque se les tenía que haber acusado de malversación de caudales públicos. Porque, entre otras cosas, como llevo defendiendo desde hace mucho tiempo, es imposible organizar el 9N como se organizó sin que hubiese malversación de caudales públicos, porque además de los delitos de los que se acusaba era inseparable la malversación de caudales públicos. Es inexplicable por qué se quitó la malversación de caudales públicos en el proceso judicial que se abrió contra estos señores. Y segundo, por favor, sigan la pista del dinero, a ver de dónde se nutre esta gente para pagar 4 millones de euros como se les ha exigido, aunque no han llegado a alcanzar todo lo que se les ha pedido. Estamos, sinceramente, en una situación en la que esto es un aviso para navegantes también para el futuro, porque esto sí que directamente te afecta al bolsillo. Con lo cual, alguno se tendrá que pensar cuáles son las consecuencias de su actuación, tanto desde el punto de vista judicial, que yo espero que los tribunales sigan hasta el fondo, porque esto no puede ser que les salga gratis. Ha sido muy gordo lo que han hecho y no les puede salir gratis a los responsables de todo ello. Y además cada vez hay pruebas más contundentes que de manera eficiente está consiguiendo la Guardia Civil en la investigación que está haciendo contra el 1 de octubre y, claro, de esos lodos vienen estos barros. Es decir, si se hubiese hecho algo ya antes, en el 9N, probablemente nos hubiésemos evitado el 1 de octubre. José Luis. No, es que me acordaba antes cuando decía dónde sacas, ¿no? Del chotis este, ¿no? ¿De dónde sacas para tanto como destacas, ¿no? Es decir, que esto me hace que es una cosa muy así. Casticismo. Sí, qué sabio es. Sí, ¿no? Qué sabio es el casticismo. Yo creo que aquí hay dos cuestiones. Es decir, vamos a ver, el delito de malversación se retira por la Fiscalía, es verdad, pero todo este proceso que se inicia en el Tribunal de Cuentas no se inicia a instancias del Gobierno, sino simplemente a través de sociedad civil catalana. Sí, es decir, que si la sociedad civil, en este caso catalana, una organización, no actúa, este tema se queda a verlas venir. Me parece que esto es bueno recordarlo, es decir, porque aquí no hay un cambio de cromos del Gobierno. El cambio de cromos del Gobierno es en el proceso judicial previo, donde declara. Me parece que esto, y que el Tribunal de Cuentas entre y diga, oiga, aquí hay 9 millones y a partir de ahí les pide una fianza, y lo que hacen es recaudar teóricamente, porque más lo que plantea es una acuestación, incluso hacer la cuenta de cuánto le sale por cada catalán. Entonces Omnium y ANC se dedican a este tema. Flores, Yo lo que digo en esta cuestión es, oiga, señor Montoro, está el impuesto de donaciones, vamos a ver si ha habido una donación al señor Mas y a estos otros exconsejeros para hacerse cargo de esos 4 millones, a ver si han pagado o no, digo, porque este tipo para lo que quiere, bien que actúa. Pero me parece que esto es importante, ¿no? Y yo lo que vengo a reivindicar aquí es el papel otra vez de la sociedad civil, en este caso sociedad catalana, pero en general de la sociedad civil como un instrumento que tiene que poner coto a veces a la mala praxis que hacen los partidos políticos, porque el partido político no está para hacer lo que le brote. Oiga, que no, que usted depende de lo que en su día se ha comprometido con los ciudadanos, y los ciudadanos tenemos la obligación de responder y organizarnos en el ámbito de la sociedad civil para decir hasta aquí hemos llegado. O sea, esto no vale todo. Sí. Me parece que esto es importante y este país tiene que reaccionar, como contrato, ¿no? Claro. El programa electoral es un contrato al que tú se supone que te comprometes a cumplir. Yo no sé si tiene razón el maestro Ramón Pi, Eduardo, cuando nos echa un poco la bronca a los periodistas por seguir tomándonos en serio a Puigdemont. Hombre, hay razones para no tomárselo en serio. La única razón para tomárselo, entre comillas, un poco en serio es porque le dejan presentarse a las elecciones, que es algo bastante discutible que un golpista confeso se pueda presentar a unas elecciones, pero aquí se le va a permitir. Y no solamente eso, es que él dijo ayer que no da por válida la destitución de su gobierno. O sea, él continúa en su mundo imaginario que cree que es real. Él cree que lo que tiene en su cabeza es la realidad.
O sea, no da por válida la destitución de su gobierno y se muestra convencido de que estas elecciones son para blanquear una decisión ilegítima tomada por una minoría en Cataluña, atención al lenguaje, que está gobernando el país de forma ilícita, dice el golpista huido de los tribunales. Por cierto, compañeros de otros medios, dejad ya de decir el exiliado, porque no está exiliado, está huido de la justicia. No quiere que lo coja la policía o la Guardia Civil, por eso ha huido, y no quiere que lo metan en la cárcel. No es un exilio, no es un motivo político el que le lleva a huir de España. No tiene el estatus de... Efectivamente. Vamos a escuchar, Joaquín, que creo que Eduardo sabe una mica de catalán suficiente para podernos traducir lo que ha dicho Puigdemont en las últimas horas. Lo tengo muy oxidado, ¿eh? Se pregunta... El profesor Antonio Alonso Timón, has visto que tiene un acento estupendo. Se pregunta Puigdemont si pesan más las esposas, yo creo que se refiere a las de Rufián, o los votos. Què pesa més, les manilles o els vots? Aquí no hi ha rebel·lió, aquí no hi ha sedició, aquí no hi ha conspiració per la rebel·lió, per favor. Això és una fantasia, i és una fantasia d'arquitectura política. I per tant, és clar que exigim la retirada del cas, i immediatament. Yo esta mañana a las 7 apelaba al Colegio de Psicólogos, ¿no? Sí, apelaba al Colegio de Psicólogos de Cataluña, que me imagino que tendrán que pronunciarse, porque no he visto mayor alejamiento de la realidad que la de esta persona. Bueno, yo, atreviéndome por una vez y sin que sirva de precedente a enmendarle la plana a mi admirado Ramón Pi, vamos a ver, yo tengo un concepto socrático, platónico y aristotélico de la democracia. Como estamos entre gente culta, me parece que no hace falta entrar en más matices. Mi concepto de la democracia es muy socrático, muy platónico y muy aristotélico. Pero Ramón Pi no. Ramón Pi tiene un concepto de la democracia muy de credo, de dogma. Entonces, si hay que tomárselo en serio, querido Ramón, claro que sí. Todo lo que sale de las urnas, y en virtud de su salida de las urnas llega al poder, hay que tomárselo muy en serio. Aunque el salido de las urnas sea un botarate, como fue José Luis Rodríguez Zapatero, sea un traidor, como es Mariano Rajoy, o sea un criminal, y digo bien un criminal porque el separatismo es un crimen. Claro. Es un crimen de lesa patria, es un crimen social, es un crimen convivencial, es un crimen que rompe las familias, que son las células básicas que componen la sociedad y por lo tanto la nación. Es un crimen imperdonable, aunque sea un criminal el que salga de las urnas, hay que respetarlo, porque si no, no somos demócratas. Y esto lo dice alguien que tiene, repito, un concepto socrático, platónico y aristotélico de la democracia. En fin, yo creo en una democracia, en la aristocracia, no de la cuna, sino del pensamiento, la aristocracia del trabajo. Esa es la democracia en la que yo creo, no la democracia de la tómbola electoral, en la que un botarate se presenta y con una campaña suficientemente bien orquestada y con unos líderes marketingianos suficientemente hábiles, pues hacen que ese botarate llegue a la presidencia del gobierno de una nación y en 8 años la destroce. Pero si este señor ha salido de las urnas y pertenecemos a la cofradía de adoración nocturna, a la democracia liberal, pues habrá que respetar lo que salga de las urnas y habrá que tomárselo en serio. Yo, que tengo el mismo concepto de la democracia que tenía Sócrates, sí me lo tomo muy en serio. A Puigdemont, pues claro que me lo tomo muy en serio. Como me tomo muy en serio a José Luis Rodríguez Zapatero y me tomo muy en serio a Mariano Rajoy, que siendo 3 personajes detestables, están destrozando mi patria. Entre los 3 están destrozando mi patria, mi sociedad, mi pueblo, mi nación. Entre los 3. Por la gracia de haber surgido de las urnas, como Venus surgió de las aguas en Chipre. Hay otros 300 más también, que lo están. Ellos 3 con la ayuda de algunos otros. También las termópilas. Pero fijaros, las termópilas. Sí, a ver. Por ahí, a ver. Yo como hablaba de las termópilas y ya de repente Eduardo habló de Aristóteles, solo una anécdota de Aristóteles que no se conoce,
que llegó a decir aquello, además lo dejó escrito, no como Sócrates, pero bueno, la gente, a lo mejor Sócrates piensa que era el futbolista que metía los goles de Cano. La selección brasileña, no, el 431 antes de Cristo queda muy lejos, ¿no? Decía Aristóteles que lo mejor que le podía pasar al ser humano es no haber nacido, ya que ha nacido lo mejor que le podía pasar es morir cuanto antes. Pero bueno, ahí queda eso, ¿no? Pero yo, a medida que cumplo años, voy perdiendo memoria, eso debe ser de no usarla, ese 1% que dicen que solo usamos, y os pediría que me refrescarais los 4, cuando fue aquella pseudoamnistía fiscal que se hizo, una cosa extraña que casi nadie criticaba, salvo algunos inspectores de Hacienda y algunos tontos que escribíamos, digo, por la lesión, traición que eso suponía. Creo recordar, pero es que a lo mejor estoy equivocado y no quiero acusar ni difamar a nadie, que la familia de Artur Mas, el padre, tenía las cuentas en Suiza y tuvo esa regularización, si no había amnistía. Sí, señor. No, pero claro, es lo que digo, es que no tengo patrimonio, que sea el pueblo catalán. No sé, no estoy afirmando nada, estoy intentando recordar en voz alta porque algo salió en los medios, ¿no? No lo has soñado, es decir, Abel, es verdad. Claro, es no que la ensoñación, la letargia y la vigilia tienen incluso eso. Los gallegos tenéis mucha tendencia incluso a la ensoñación. algún fiscal catalán. Claro, no. Y algún otro político del Procés también tenía. No, y no del Procés, y de Sí. otras cosas, y también, y familias, y aledaños, y consortes, y testaferros, hombres de paja, estafermos, todo eso que se dice. Y segundo, habría que también seguir el rastro de todos estos yonkis de la subvención. En España hay muchos, los ministros, perdón, no estoy diciendo que un ministro sea un yonki, por favor. Y los ministerios, las comunidades autónomas, los ayuntamientos son muy proclives a la subvención, a que el proyecto empresarial no se prime al proyecto empresarial, se hace el proyecto empresarial en función de la subvención que se va a diseñar, o a veces te llegan a la administración y ya te dan diseñada lo que es la subvención. ¿Para qué te vas a romper tú el pliego, la cabeza? No sé si el pliego o la cabeza, pero algo tendrías que romper. Entonces, a todas estas sociedades, asociaciones, sector terciario, por llamarle de alguna manera, que viven de la subvención y que están pagando las fianzas. Estamos en la circularidad se nutren de fondos públicos y esos fondos públicos sirven para pagar las fianzas para que salgan de la cárcel algunas personas. Ahí nadie está siguiendo el rastro de todo eso. Que venga el ministro de Hacienda diciendo que todo está aquí niquelado y controlado y tal, pues sabemos todos que es mentira. Es decir, que no es así. Me pide Joaquín Fernández que demos paso a publicidad. Profesor, ¿nos tiene que dejar? Les tengo que dejar, lamentablemente, porque tengo que irme a un desayuno Sí. de esta mañana, pero simplemente decirle, Puigdemont está en Bélgica porque el gobierno lo ha consentido. Claro. Porque le podían haber detenido ese fin de semana del 155 cuando se estaba paseando tranquilamente por Gerona despidiéndose de todos sus amigos, enemigos y conocidos. Buen apunte, sí, señor. Efectivamente, así es. Hasta la semana que viene, profesor. Que tengan ustedes un muy buen día. Me lo han amargado ustedes un poco en esta foto de España, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son las 9:46, una pausa y Buenos seguimos. Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes, subordinadas, bonos y cláusula suelo sin coste alguno con GEAM Abogados. No espere más. Llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados. Recuerde, GEAM con J. 91 457 60 96. En Radio Inter, a las 12 del mediodía, Saludable, con Emilio Javier. Estar bien y ser feliz. ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a Incos 91 032 69 47. 91 032 69 47. Todos los domingos a las 11 de la noche, con el patrocinio de Dentino Odontólogos, el doctor Florencio García Nieto y un servidor de todos ustedes, Eduardo García Serrano, queremos saber qué opinan ustedes. ¿Usted qué opina? Aquí en la Inter, los domingos, a partir de las 11 de la noche. ¿Qué hace falta para ser feliz? ¿Un poco de cielo azul encima de nuestras cabezas? ¿Un vientecillo tibio?
la paz del espíritu. Feliz Navidad. Quieromiplusvalía.com. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Quieromiplusvalía.com. Cuando tienes un problema, debes tener confianza en la persona que te lo va a resolver. No digamos si es un tema de salud. Los abuelos, los padres, los hijos, la familia, se merecen una sonrisa bonita y una boca sana. Dentino Odontólogos. El doctor García Nieto nos merece mucha confianza. Jorge Juan 83, consulta gratis y precios muy especiales para nuestros oyentes. 91 578 1311. 91 578 1311. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Quieromiplusvalía.com. El Gato de la Mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Dirige Rafael Nieto. Nueve 50 minutos, voy a saludar a Fernando Sánchez de Incos. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estáis? ¿De qué hablamos hoy, Fernando? Bueno, queríamos mencionar, igual que hicimos el lunes, por el número de personas que han llamado interesadas en lo que es las coberturas por inundaciones y las coberturas por heladas. Hay que tener muy presente, como recordamos el lunes, que ahora llegan los tiempos de heladas y la mayoría de los seguros no tienen cubierta esta cobertura. De todas las llamadas que hemos recibido desde el lunes, hemos visto que el 90% de las personas que han llamado, esta cobertura estaba excluida y se puede incluir dentro de la misma póliza sin coste alguno. Por eso es importante tenerla incluida, ya que ahora en invierno la mayoría de las roturas de las tuberías se producen por este fenómeno meteorológico. Por eso recordamos nuestro teléfono gratuito para que nos llamen sin ningún problema, que es el 91 032 6947. 91 032 6947. Un abrazo, Fernando. Un abrazo. Son las 9:52 minutos. Bueno, nos queda una foto que poner a este cuadro que estamos haciendo de España. Recuerden, hemos empezado con un patriota falangista español al que le abren la cabeza con una barra de hierro por llevar unos tirantes con la bandera de España. Primera fotografía. Segunda fotografía, la de este trámite parlamentario que va a permitir que niñas de 16 años puedan abortar. Tercera en este caso, fotografía, los perritos y los gatitos que van a tener también derechos, no sabemos si equiparables a los humanos, pero en todo caso derechos que les garanticen, bueno, pues un respeto y una consideración. Cuarta fotografía. El primer semestre de este año continúa con la tendencia registrada en los dos últimos de menos nacimientos y más defunciones. Estos son datos que conoce muy bien José Luis Fernández Santillana, al que ahora voy a pedir una valoración. Entre enero y junio nacieron 187.700 personas, un 6% menos que en el mismo periodo del año anterior, y murieron 219.800, es decir, un 4,5% más. Son datos de la encuesta Movimiento Natural de la Población del Instituto Nacional de Estadística que confirman el saldo negativo en el crecimiento vegetativo de la población en 32.132 personas durante la primera mitad del año. José Luis. Sí, no, el dato suicidio demográfico. Bueno, suicidio demográfico, glaciación demográfica, como queramos llamarlo. Es decir, esto es tremendo, ¿no? Es decir, porque al final, yo creo que la mejor inversión que puede hacer cualquier país es en las personas. Y por tanto, si no nacen personas, y remontaríamos con el principio, es decir, no nace gente que pueda mantenernos, ¿no? Es decir, todo aquel que no nace, más allá que sea un posible cotizante, ¿no? De luego, si no nace, no va a ser ni siquiera esa posibilidad, ¿no? Me parece que esto hay que replanteárselo. Yo no soy muy partidario de políticas natalistas como tal, porque igual que las hay, vienen a favor o vienen en contra, pero sí que hay que dar condiciones precisamente pues para que la gente pueda animarse a tener hijos cuando quiera, sobre todo a edades más tempranas. El gran problema que hay es que se tienen menos hijos porque el primer hijo se tiene a una edad ya muy tardía comparada. Entonces ha habido un gap, es decir, cuando el primer hijo se tenía antes a los 25, ahora está yendo a los 35.
hay 10 años en que no nacen. Yo me parece que esto es lo que hay que replantearse y por tanto no da tiempo a tener el segundo. Me parece que todo lo que tiene que ver con desarrollo de políticas de conciliación, de facilitar la conciliación, la corresponsabilidad dentro del hogar para que realmente se pueda atender bien a la familia y pongamos el bien de los hijos en primera instancia, y para eso hay que tener hijos, para poder tenerlos, bueno, me parece que esto es algo que cualquier gobierno tendría que preocuparse, ¿no? Es decir, medidas positivas para que realmente este tema de la natalidad lo remontemos. Una pregunta, tú que conoces muy bien el tema laboral en España, en el último datos relacionados con el paro y el desempleo, de cada 10 contratos, ¿cuántos contratos eran estables desde el inicio? No, muy poquitos. O sea, de los muy últimos poquitos, es de cada 10, me parece que uno. O sea, no llega al 10% de los contratos temporales. Claro. Es realmente complicado que las familias puedan proyectar, no ya solamente ser ser padres, es que no pueden tener un proyecto de vida estable. Digo, el gran problema de la reforma laboral de este país es dar estabilidad a la contratación, estabilidad y un salario digno que permita también, porque si tienes estabilidad y con 600 euros, pues eso tampoco te da la vida para tanto, ¿no? Por tanto, hay que replantearse una remuneración adecuada, unas condiciones de trabajo medianamente adecuadas que permitan la cierta estabilidad y desarrollar una familia. Decía antes el profesor Abel, decía, es que hasta los 40 los tenemos en casa. Claro, ¿a dónde se van a ir? Claro. O sea, ¿dónde se van a ir? Si que con 600 euros, 700 euros, bueno, por lo menos para sus cosillas ya tienen, ¿no? Pero si encima tienen que pagar un alquiler de un piso, pagarse la comida, ya no les da la vida, ¿no? Por tanto, el tema es seguramente mucho más de fondo, hay que darle alguna vuelta más a todo esto y, hombre, y sobre todo, por favor, vamos a pensar en la gente, en las personas, de verdad, o sea, es que yo creo que se nos olvida, ¿no? Y la acción de gobierno tiene que ser primero eso, el bienestar de los ciudadanos. Y si ¿Algo más, Eduardo? Bueno, aparte de la cuestión que ha abordado José Luis, que es capital, sí, es clave, yo, sin embargo, creo que es una cuestión coadyuvante, porque para mí la razón principal del descenso peligrosísimo de la natalidad en España y del índice de crecimiento vegetativo cero, cuando hay más fallecidos que nacidos, se debe al cambio de mentalidad. Al cambio de mentalidad, los españoles, la radiografía psicológica de los españoles es radicalmente distinta de la que era cuando nosotros éramos jóvenes, cuando nosotros nos casamos, etcétera. En los tiempos en los que en España se ataban los perros con longanizas, los tiempos de bonanza económica, sí, tampoco crecía la población, tampoco crecía, porque la gente tiene una mentalidad hedonista. La gente tiene una mentalidad nihilista y la gente lo único que quiere es, ojo, estoy haciendo una radiografía, sí, claro, lo único que quiere es disfrutar, vivir muy bien, lo cual es una meta plausible, vivir muy bien, pero nada más. Y huir de la responsabilidad de tener hijos, cuando aquí se tenía trabajo y el trabajo estaba bien pagado y se tenían varios trabajos, Tampoco crecía la población. Así es. Porque la mentalidad ha cambiado. Tenemos que dejarlo aquí, nos hemos quedado sin tiempo. Gracias, Eduardo, gracias, José Luis, gracias, profesor Veiga. 9:57, una pausa, las noticias y seguimos en Buenos Días, España. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter.